¿Está bien así o así mejor? Está bien, no, está bien, está bien. ¿Bien? Pero, y te digo. Bueno, parecería que ya estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook. Quiero asegurarme de que eso sea así. Así que me tome unos momentos. Pero bueno, la invitación de hoy era a conversar con Lidia, que ya está del otro lado. Vamos a ver, quiero asegurarme que ya estemos en vivo porque estamos estrenando nueva herramienta como para transmitir. Sí, así es, ya estamos en vivo. Y bueno, mientras la gente se va sumando, en general le contaba a Lidia antes de arrancar que los primeros minutos nos tomamos para ir recibiendo, ir llegando, ¿no? Y irnos encontrando en este espacio que, bueno, en principio ahora los que se van sumando pueden hacerlo y pueden comentar y compartir desde el chat de Facebook. Bienvenidos. Yo, en la medida que pueda, voy a ir leyendo preguntas y comentarios y acercándolos. Y bueno, ahí estamos, ya está. Ya quería asegurarme, Lidia, técnicamente que estuviésemos en línea. Bueno, bienvenida. Mi cámara me dice en Facebook. Dice okay, eso. Perfecto, sí, ahí está. Bienvenida, Lidia. ¿Cómo estás? Bienvenida como a conversar un ratito esta mañana. Bueno, gracias. Vamos a ver cómo podemos intercambiar a través de este medio alguna cosita que nos esté pasando y que podamos también como compartir con otros, ¿no? Que en este momento es nuestra tarea. Así que gracias. Quería presentarte un poquito, sin hacer, decía antes, sin hacer como una recorrida biográfica, pero contar un poquito por qué te invité y qué te trae por acá, qué nos trae a encontrarnos. Y en general trato me acuerdo de alguna anécdota y yo siempre me acuerdo de haber escuchado tu nombre por primera vez allá en el año, yo creo que en el año 2010 era cuando yo estaba empezando a hacer la educación prohibida. Era un joven insolente, me decían algunos, tenía 21, 22 años. Ahora también, tal vez un poco, pero menos joven, tal vez. Y yo recuerdo que mucha gente me había mencionado el nombre de Claudio Naranjo y en ese momento, creo que era el año, no sé, 2010, 2009, 2010, creo que 2010, me habían dicho, tenía que entrevistarlo a Claudio Naranjo, que venía a la Argentina, no recuerdo si era exactamente ese momento, y yo tenía un viaje justamente para esto de la película y no podíamos encontrarnos, y me acuerdo, creo que llegando o saliendo del aeropuerto en Ezeiza, hablando por teléfono con vos, que estabas por iniciar un trabajo con Claudio. Yo no sabía muy bien quién era Claudio ni qué hacía en ese momento, solo me habían dicho que había que entrevistarlo. Y me atiende Lidia, o me llama, o hablamos por teléfono. Yo creo que vos no te acordás de esto. Y me decís que no se podía, porque Claudio tenía un trabajo muy largo de 10 días, que después entendí que era como el programa SAT, que él venía regularmente en ese momento a llevarlos, y que no era posible, digamos, meterse dentro de eso. Y para mí era como, ¿cómo no va a ser posible meterse dentro de ese? Y después nos volvimos a encontrar, yo no desconecté, digamos, de eso, y bueno, seguía haciendo el trabajo, la película y tal, y nos volvimos a conectar, yo creo que en el año 2013, 2014, en el marco de una propuesta muy especial que venía llevando Claudio en España y que ustedes querían traer acá, que era de
la queja a la creatividad, un evento para docentes, un evento muy, muy grande para docentes, que terminamos haciendo, colaborando en ese momento desde Rebo para que suceda en la ciudad de Mar del Plata, con un montón de organizaciones, con terapeutas, docentes de diferentes partes, y con mucha gente del equipo de la asociación del programa SAT en Argentina, y recuerdo también en países vecinos, ¿no? En Uruguay, había gente de Uruguay. Que fue una cosa maravillosa, y desde ahí nos empezamos como a enredar más de cerca, a ver, mira lo que esta gente hace. Hasta ese momento tenía esta idea de que era muy lindo lo que hacían, pero no sabía bien qué. Y ya para compartir un poco, estamos 2020, hace unos 3 años, yo ya me acerqué de lleno, digamos, a la asociación y al grupo y al espacio de formación que sostiene Lidia, y hice por primera vez el programa SAT que proponía Claudio Naranjo, y me metí, como me zambullí de cabeza, y desde entonces creo que no salgo de ese espacio, con lo que también ha enriquecido como a mi formación personal, ¿no? Así que para mí invitarte, Lidia, es un honor, y poder conversar acá con vos. Conversamos muy seguido con Lidia porque también Lidia coordina una formación terapéutica de la que yo hago parte, que a veces la he mencionado, y también es no sé, directora, coordinadora de la Escuela Aramí, que es una escuela de transformación, de autoconocimiento acá en Argentina, que sigue un poco esta mirada, esta línea psicoterapéutica, donde la educación está como muy metida en su propuesta, ¿no? De hecho, vos, en tus inicios de tu vida, has sido y has estado muy metida, muy embarrándote las manos en las escuelas secundarias, en los espacios de formación con docentes. Así que ese es como un poco, digamos, una pequeña preámbulo y presentación de por qué estamos acá. Pero me gustaría saber, Lidia, vos, ¿por qué crees que está lindo conversar acá, digamos, ¿no? Qué bien, porque mientras te escuchaba, me surgía algo que nunca lo hemos charlado contigo, pero que sí, que realmente mi interés, bueno, la pena de tener que decirte que no aquella vez, tiene que ver con que ya teníamos a un maestro que ahora que ha partido, podemos decir, un verdadero profeta, ¿no? Alguien que miró mucho el estado del mundo, que ya lo teníamos muy sobrecargado de actividades. Claudio Naranjo decía que su gran preocupación era que no le iba a alcanzar el tiempo de vida que le iba quedando para poder escribir y transmitir todo lo que tenía en la mente, ¿no? Y la penita esta de ese pedido, y en ese momento también la incomprensión que puede, yo era consciente que puede haber del otro lado, porque el trabajo que vos ahora sí comentás que lo hiciste, el trabajo de retiro de 10 días, un trabajo muy fuerte de autoconocimiento, es un trabajo que solamente lo entendemos cuando entramos, cuando lo experimentamos, ¿no? Y es un trabajo que requiere tanta intensidad y tanta dedicación que cuando tenemos un SAT en camino, tenemos ahí todos los motores puestos, e incluso no permite la entrada y salida de gente, ¿no? Como una cosa como de mucho cuidado de las personas que vienen a hacerlo. Pero en realidad lo que me hiciste pensar, Ger, en este rato, es que esos encuentros, ese desencuentro, pero que luego fue un encuentro cuando los invité a ser partícipes de la organización de un taller que se dio en distintos países, que se llama De la queja a la creatividad. Para mí fue un hito muy importante, creo que nunca te lo dije, porque sí que yo venía trayendo esta escuela a la Argentina con un inmenso esfuerzo, no vale la pena ahora dedicarle tiempo a eso,
y también todavía siendo casi un trabajo que estaba un poco separado de los caminos que tenemos que recorrer en pos de una bandera que es la de poder lograr la transformación de la educación para los niños. Entonces, ¿por qué yo digo que fue un hito? Porque cuando yo los llamé a charlar, vos viniste con tus amigos, yo sentí que era un encuentro importante, porque me conectaba con gente muy joven y que estaba como también en su camino buscando lo mismo, ¿no? Por ahí los métodos, las formas son distintas, pero había algo en común incluso la frescura, el atrevimiento. Vos recién te acordaste de algo, ese mote se los puse yo. Le dije unos mocosos atrevidos porque se atrevían a desafiarme, a cuestionarme lo que les proponía. Entonces ahí había una energía que yo sentía que daba ilusión, ¿no? Como que cada uno sigue en su camino, pero saber que hay mucha gente que está en lo mismo. Y lo digo entre paréntesis, para mí eso es muy importante. Tengo bastante alergia a las escuelas que se creen que ya, digamos, ya está, como si ya está todo dicho ahí y todo hecho ahí, y que es la única, ¿no? Yo creo que al contrario, tenemos que tener una apertura para que seamos muchos y muy diversos los que tendemos a la transformación de la educación del mundo, ¿no? Porque Silvia, una premisa fundamental es, sí. si no cambia la educación, el mundo difícilmente cambia. Y tal vez esta es una oportunidad, ¿no? Quería, como para contarle un poquito a la gente, que me parece, para abrir un poco el tema, la gente que sigue un poco el trabajo nuestro, de las alternativas, en general se encuentra con que los modelos alternativos proponen o algún cambio metodológico o una propuesta didáctica particular o alguna estructura de gestión o administración o de toma de decisiones dentro de las escuelas. En el caso de ustedes, la mirada viene por otro lado, ¿no? Y me parece importante porque no está tan anclada en hay que hacerlo de esta manera o hay que cambiar tal cosa o hay que eliminar tal cosa de la escuela, es decir, o sea, todas esas cosas, entiendo yo en la conversación de la escuela o de la mirada también que viene de Claudio, del legado de Claudio, sí, puede ser que haya que cambiar todo eso y está bien, pero ahí el foco de la propuesta de ustedes viene en otro lugar y me gustaría como invitarte a contar eso, ¿no? ¿Desde Sí, dónde ustedes ven la transformación de la educación, digamos? sí, sí. Bueno, retomando con lo primero que comentabas y con esta pregunta que planteás, yo puedo decir, sí, tengo un recorrido desde muy jovencita, desde la educación. Yo creo que eso me vino, fue inherente, era pequeña y ya andaba metiéndome con los vecinitos, ¿no? Los que podía transmitir algo, ocuparme de algo. Después me recibí como maestra normal, nacional, se llamaba en esa época, y en una escuela maravillosa de Coronda, de la provincia de Santa Fe, maravillosa porque era una escuela que tenía profesoras que habían bebido la movida que había hecho esa gran transformadora de Rosario, ¿no? Olga Cosentino se llamaba. Olga Sí. Cosentini. Bueno, entonces tuve la suerte de tener profesoras que estaban así con esa locura, ¿no? Salir como maestra llena de ilusiones y demás, y trabajé en las escuelas más difíciles, en el campo, en el medio del campo, donde los niños viajan horas y horas a caballo y llegan congelados para tomar la clase, o en pueblitos litoraleños muy, muy, muy pobres. Entonces, ese comienzo a mí me marcó mucho esto de, no son los programas los que sirven,
no es el conocimiento, es el vínculo con el chico, ¿no? Es abrir ahí al vínculo. El docente en esas escuelas tiene un rol muy, muy importante, ¿no? Bueno, después seguí estudios y demás, y también pasé por las experiencias educativas de esa época, experiencias muy, muy poderosas que se hicieron en esas épocas de transformar, ¿no? Liceos donde los chicos no tenían que marcar asistencia, entraban a la clase que querían, que trabajaban en grupo, experiencias que no fueron muy largas, pero fueron muy poderosas en cuanto a la experiencia, ¿no? Luego hice toda la carrera como terapeuta, me entusiasmé mucho por eso, y fui a España a conocer a Claudio con un interés, un interés de algo muy asertivo en el diagnóstico y que posibilita una asertividad en el tratamiento, ¿no? Que es esto de la psicología de los eneatipos. Después, si quieres, puedo ampliar un poquito. Yo fui muy entusiasmada por eso, como buena alumnita, así para aprender una cosita, y me encuentro con Claudio Naranjo. Ya encontrar a Claudio es una gran cosa, porque, digamos, una persona de... Cuando volví dije, creía que me iba a morir sin conocer un sabio y lo he conocido, pero no fue eso lo que me movió. Lo que me movió es que Claudio estaba muy conflictuado en ese momento, porque decía, me he pasado la vida formando terapeutas, y vaya que sí formó buenos terapeutas, ¿eh? Porque en la escuela hay grosos, pero siento que no voy a lograr poner lo que yo quiero para la transformación del mundo. Todo el mundo se asustaba, decía, estará enfermo, no quiere trabajar más, no sé. Tuve la curiosidad, me acerqué y le pregunté qué quería decir con eso. Y ahí empezamos unas conversaciones donde él me dice, acabo de darme cuenta de que si los maestros como seres humanos no hacen un proceso de transformación, ellos son los repetidores del sistema, inconscientemente, con una ingenuidad tremenda, pero son los repetidores del sistema. Entonces, siento que tengo que abrir ese campo. ¿Y qué crees vos que yo hice? Me alisté. Levantaste la mano. Volví ya con la fichita, digo de broma, ¿no? De alistada en el... Y esa fue la razón por la que lo traje a la Argentina. Justo coincidió que en la Argentina había también un gran movimiento. Se dieron unos encuentros para la educación del tercer milenio, que fue una locura. Primero se hizo en Catamarca, después en San Luis, después en Mendoza, y eran 3.000 primeros maestros de todo el país. Terminamos 6.000 maestros en Mendoza, maestros de todas las latitudes del mundo que tenían un mensaje para transformar la educación que venían, y Claudio Naranjo, que fue invitado, ¿no? Entonces, algo ahí cerró muy potentemente, por lo menos ya que estabas presentándome en mí, porque yo uní la docente, la educadora, la que siente una gran necesidad en la transformación social, ¿no? La buscadora, y la terapeuta. Si yo te agrego que Claudio Naranjo en su programa utiliza mucho el teatro, la danza, la música, la Gestalt, pero sobre todo el encuentro humano, ¿no? Para mí cerró mucho, creo que esa fue la fuerza para transitar un camino que no es fácil de transitar cuando vos querés crear algo, ¿no? Entonces, de tu pregunta la respuesta es esa, es que si queremos seguir bregando para que haya una verdadera transformación en, en la civilización, en el mundo, creo que somos tantas las personas que
que ya coincidimos que es necesaria la transformación, que necesitamos seguir cuestionándonos cómo lograr una transformación en la educación. Y ahí es exacto lo que vos dijiste. Ha habido miles de programas. Han cambiado ministros, programas, incluso cuestiones hasta burocráticas, ¿no? Pero la transformación no termina de entrar en las escuelas. ¿Quiénes son los que la introducen? Los buscadores, los docentes que tienen una llama encendida o propia o porque te pertenecen a alguna escuela de búsqueda, ¿no? Y entonces son los que van haciendo sus experiencias. Yo te voy a, no sé si vos te acordás, pero cuando hicimos ese gran taller de la queja a la creatividad, que lo hicimos en Mar del Plata, yo no me la voy a olvidar nunca, una señora que levantó la mano y dijo, yo quiero contarles que yo, de todas estas cosas que estamos hablando, las hago en mi aula, pero yo me creía que las hago porque soy loca. Y bueno, soy loca, pero ahora veo que somos muchos los locos, ¿no? Ese espíritu transformador no es que no hay, nosotros somos los iluminados, de que le vamos a hacer ver al docente. Yo no tengo esa actitud soberbia con los docentes. Al contrario, los amo y los reverencio porque ellos están todos los días trabajando en las escuelas y a veces con dificultades. Pero sí que podemos ir generando tramas, generando que un punto se una con otro, como dijo Gandhi, ¿no? Cuando le preguntaron cómo pudo hacer una revolución en paz en un país tan pobre, y él dijo, uniendo un punto con otro, ¿no? Entonces, porque creo que podemos convocar ese espíritu que algunos ya lo tienen, algunos docentes ya lo tienen, y otros docentes, aunque sea a lo mejor hasta pueden llegar, ¿por qué? Por el malestar que sienten, ¿no? Porque hay un malestar que tiene que vivir el docente en su tarea diaria, ¿no? Y ese malestar tiene bastante que ver con un sistema que le pone demasiado énfasis al conocimiento, que mira a los niños como un cuadradito al que llevan llenando de conocimientos y que no está viendo que ya la historia de la humanidad superó eso, porque cualquier conocimiento lo podemos encontrar en este aparatito, ¿no? Pero lo que no se puede suplir es la experiencia viva, que es lo que realmente lleva al conocimiento, al alumno y a la experiencia y vínculo entre el alumno y el docente, ¿no? Ahí me dicen, algunas personas comparten agradeciendo, ¿no? Dice que es el fuego, ¿no? La chispa esta de conectarse con que está plagada de entusiasmo, pero también de mucha energía, de voluntad, de ganas de hacer, y también de conciencia, ¿no? De ver, bueno, de poder parar y ver por dónde, pero tiene como mucha fuerza, ¿no? Y lo que yo pensaba cuando decías antes, más allá de los modelos y los métodos y demás, es como que cuando yo conocí la escuela aparecía esta mirada de acompañar en cada uno en cuál es la chispa, cuál es la tecla, digamos, para comprenderse y comprender por dónde volcar ese potencial, ¿no es cierto? Es como esa idea que para mí fue muy interesante porque si bien teóricamente está clara la relación para mí, algunas personas preguntaban, bueno, pero ¿qué tipo de terapeutas? ¿No? Decían, para mí teóricamente está clara en las formaciones la relación entre la psicopedagogía, la psicología y el universo del aprendizaje y de la educación. Pero en la formalidad, cuando se empieza a aplicar,
está como relegada a la patología, ¿no? Es como que, bueno, está el rol de la psicopedagoga es el que viene a apagar el fuego, de hecho, cuando aparece un incendio. Y creo que la mirada desde este lugar, y de hecho yo cuando hablamos a veces, la semana pasada estaba contando un poquito del proyecto 6, de cómo se organiza y tal, y una de las premisas tiene que ver con no entender las herramientas que vienen del universo de la psicología, de la terapia y demás, como herramientas que vienen a resolver problemas, sino a entender como un punto de partida desde el cual se construye, ¿no? Y desde el cual construimos la relación, desde el cual construimos los vínculos. O sea, esto que decís vos, trabajar como desde los vínculos. Y ahí es como que la mirada de la escuela, y de la escuela de Claudio, la escuela que sostienen ustedes acá como en su legado, digamos, para mí brinda como herramientas que son para cada uno, digamos, que eso tal vez me parece lo más fascinante, y tal vez si querés podés hablar un poquito de eso, ¿no? Lo que quieras, pero... y es que no hay una receta que todos podamos aplicar, ¿no? Sí, sí, son varias las cosas que decís, a ver si puedo ordenar algo de Sí, esto. yo suelto No, y vos... pero es un disparador, es interesante. Por un lado, claro que está el tema de la diferenciación entre las distintas formas en que la psicología como ciencia y como actividad humana ofrece al mundo, ¿no? Me hiciste reír porque yo me acordé de aquellos inicios que hace un rato recordé, que en un bachillerato experimental donde pude trabajar, cuando llegué había en un colegio gigantesco, era un colegio técnico, había un gabinete psicológico, psicopedagógico, que los chicos le decían el loquero, y estaba arriba en un cuartito, ¿no? Entonces era el loquero. Entonces, eso como anécdota ya revela un poco esto que vos estás diciendo, una actividad que durante mucho tiempo o era solamente intelectual, de interpretar y hablar de los problemas o contarlos, o fáctico a un nivel totalmente impersonal como tomar test y cuestionarios, ¿no? Entonces, claro que la sensación era como que la psicología estaba muy separada de lo que es la vida en sí de los alumnos y de los maestros, ¿no? La diferencia fundamental de lo que van planteando nuestras escuelas es que nosotros tomamos el trabajo terapéutico como un trabajo que solamente se puede hacer a través de la experiencia, ¿no? Donde cuerpo, mente, emoción y también, digamos, todo lo que pueda ir generándose como vínculo e interacción entre unos y otros es lo que verdaderamente produce, digamos, el clic de a veces entender cosas, un insight de poder entender cosas y el deseo de transformarlos, ¿no? Entonces, dentro de el fenómeno que nosotros vemos posible para ir uniendo estos dos campos, es el de invitar a los docentes y a los padres a que antes de ir a meternos con los niños, hagamos un trabajo de conocernos a nosotros mismos. Y no solamente conocernos, sino a la vez hacer algo para transformarnos. Porque si un maestro no ha visto, por ejemplo, que su estructura de carácter, su forma de ser, es tan rígida que parecería como que fuera Dios que decide lo que está bien y lo que está mal, y que no entra alguna otra cosa, pero que parecería, lo describo como si fuera monstruoso, pero es un tipo de carácter. Y la monstruosidad no es solamente hacia los demás, porque ese tipo de carácter, después de trabajar todo el día, se va con una dureza en el cuello y con
unos músculos que están ya por quebrar el hueso de tan tensos que están, etcétera, etcétera, ¿por qué sostiene esta postura? Si esa persona puede empezar a darse cuenta, puede mirarse a sí mismo, puede ser invitada a trabajos, a talleres y demás, es una persona que se va a empezar a abrir y a reencontrarse de otra manera con los alumnos. Mientras por ahí otro docente se pueda dar cuenta que su carácter es totalmente al revés de ese y que es como, hace todo lo que le gusta, todo lo que le divierte, pero no tiene muchas ganas de, cuando un tema le lleva un poco de esfuerzo, es un poco charlatán, ¿no? Muy conquistador, pero después los alumnos se desilusionan porque ese docente o esa docente no está verdaderamente en algo, cuando algo tiene que ser sostenido desde otro lugar. Bueno, esos son los procesos que dentro del trabajo que nosotros ofrecemos, cuando lo hace un padre o un docente, abre un campo diferente para que podamos soñar con transformar la educación, ¿no? Como que es la propuesta básica que ya desde tus primeras preguntas, Ger, eh, me venía llegando. ¿Cuál es nuestra propuesta básica? Nuestra propuesta básica es ir generando situaciones de automirada, de autoconocimiento y de experiencias transformadoras como para que después sea el mismo padre o el mismo docente el que tenga ganas de experimentar cosas diferentes con los niños. Los niños con Y, los adolescentes. y esto, claro, y esto, o con las diferentes personas, con los diferentes grupos, o sea, con otros docentes, ¿no? Que Sí, también es como en sí mismo, como cuando una persona, digamos, hace ese cambio que o inicia ese proceso de cambio, se ve, se nota y empieza como a irradiar, llamémosle, ¿no? Es como en otras conversaciones con gente hablábamos de eso, de, del poder inspirador que tenía alguien cuando se pone en ese lugar distinto, ¿no? Y empieza a buscar otras maneras, digamos. Y insisto con que lo que me fascina un poco me sigue fascinando hasta, de esta mirada es que no hay una receta para todos, digamos, ¿no? Y es que lo que te sirvió a no, vos, Lidia, para encontrarte con tus alumnos, con las personas con las que trabajás, y más no es lo mismo que me sirve a mí, o incluso tal vez esto que vos decís, estos dos ejemplos que planteabas parecían como bastante extremos, pero justamente eso, ¿no? A uno, lo que le sirve a uno, al otro lo puede hundir más en un lugar de malestar o de insatisfacción o de no, o justamente de no poder acompañar a los estudiantes de la mejor manera posible o a los alumnos, ¿no? Y también a mí yo, tal vez por pensar modelos y escuelas y todo eso, me encuentro a veces con esto, ¿no? La gente me pregunta cuál es el mejor modelo para mi hijo y cuál es la mejor escuela donde yo lo puedo enviar y el modelo que más transforma. Y la verdad es como que eh, siempre tiendo como a acercarme a la idea de que es aquel que tenga todo junto y que no se termine de decidir por nada, o sea, que sea lo suficientemente consciente como para ver a cada uno y a cada una, ¿no? yo lo diría a mi manera, no sé si será muy feliz, yo lo diría, donde haya un espíritu de una inquietud de experimentar y de buscar. De pronto me aparece, a mí me gusta mucho conocer las experiencias poderosas, de experiencias muy, muy lindas que hay de propuestas de educación con otros marcos, pero debe ser por mi origen que nunca abandono la mirada a la escuela pública.
por mi origen a lo mejor, pero también por la conciencia que tengo, que allí van todos los niños, ¿no? Millones de niños nuestros, ¿no? Y sobre todo que van niños que necesitan mucho ir a la escuela, porque por ahí niños, por ahí de nuestra familia y demás, 2 o 3 meses los entretenemos, 1 año, 2 años, a lo mejor los podemos surtir de lo que necesitan, pero en las escuelas públicas los niños que van necesitan mucho, ¿no? Ya desde el espacio, un lugar donde tienen un patio, que a lo mejor en la casa no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué yo digo donde hay ese espíritu? Porque hay ejemplos. Nosotros vivimos colegiales, Palermo, Chacarita, por esta zona, ¿no? Hay una escuela enfrente de la Plaza Mafalda, que en el barrio le decimos la escuela de la Plaza Mafalda. Es una escuela que de hace muchísimos años entró ese bichito, ¿no? De la inquietud, y que hubo un director que posibilitó muchísimo, y ese director se jubiló, y sigue siendo una escuela hermosa en el sentido de participativo, de que se hacen cosas distintas, de que los niños tienen más libertad y demás, ¿no? Es como, a mí se me da una idea loca como de decir, muchas veces me viene esa idea loca de decir, tenemos que viralizar, ¿no? Es como ideas que podríamos viralizarla. Claro que ahora hablar de virus no está muy simpático, ¿no? Pero tal vez teniendo la fantasía de que puede haber virus positivos, ¿no? Que vayan entrando en distintos lugares, ¿no? Y así como vos decís, así como esas experiencias, yo que me he dedicado a recorrer y a buscar, hay pero decenas y cientos de experiencias en el marco de lo público donde ha aparecido eso, y siempre hay este carácter que para los que también siempre pensamos con la idea de tratar de construir cosas sin un referente, sin alguien que siempre lo tenga que estar sosteniendo, es difícil de tragar esa idea, pero es cierta, ¿no? Siempre hay personas con el fuego encendido, con la búsqueda, con la intención de impulsar, y que en el mejor de los casos irradian, ¿no? ¿Hay alguna, te quería comentar algunas, justo que trajiste este tema de la escuela pública, alguien hizo un comentario vinculado a la dificultad que hay hoy en la formación docente, o sea, que no están dadas las condiciones para este abordaje que planteabas vos en la formación, dicen, y una de las cosas que decían, en buena parte, porque los chicos o los docentes tienen 40 chicos a su cargo y demás, ¿no? Y esto hay algo que me vengo preguntando estos días, fruto del aislamiento. Las escuelas no pueden abrir en gran parte porque condensan 1.000, 1.200, 1.500 chicos o más. ¿Hay algo de esto? O sea, ¿cómo podemos relacionar esto con la cuestión de la escala? Es decir, esta búsqueda o este impulso, ¿es algo que se puede dar a una gran escala, o tal vez tenemos que pensar en como comunidades más pequeñas, digamos? Porque si hablamos de esto de vínculos, ¿no? A mí siempre alguien me lo transmitía de esta manera. Tiene que haber, o sea, la escuela tiene que ser un lugar donde el director de la escuela, la directora, pueda conocer el nombre de pila de cada uno de los chicos, digamos, ¿no? Y eso, con ya más de 300 chicos, ya no se puede, digamos. ¿Cómo ves esto de la escala y el vínculo, digamos? Sí, yo creo que cuando lo ideal o la idealización es una cosa y que mejor nunca perderla, ¿no? Porque si no nos achatamos y nos acostumbramos mal. Pero también es cierto que la realidad de hoy, ahora y aquí es algo que no por la idealización nos tiene que sacar la vista de ahí. Entonces, hay algo de que no vencernos, de hacer lo que se puede, sea como sea la circunstancia. Porque, por ejemplo, ahora estas multitudinarias escuelas de 40 niños y demás, hoy día, Ger, sabemos que los chicos la están extrañando un montón. Estás enterado de eso, ¿no? Que los niños están extrañando muchísimo a sus compañeros, que también extrañan a sus docentes, que extrañan el patio, el juego, ¿no? No extrañan matemática,
no extrañan el conocimiento de geografía, de qué sé yo, extrañan los vínculos que se dan, y se dan en esas inmensas escuelas, ¿no? Es cierto que digamos, podría haber una reforma que sería extraordinaria, que creo yo que debería ser bastante parecida, copiarse bastante a ciertos proyectos o reformas que a veces se han intentado en relación al sanitarismo, ¿no? Que es esta cosa del médico barrial o del equipo, ¿no? La cosa más barrial, más de grupo y demás. Eso sería como una gran transformación. Y también, digamos, erradicar esta división tan increíble que hay entre que de la escuela, de los chicos y el aprendizaje se ocupa la escuela y los docentes, y que los padres se ocupan de lo hogareño, ¿no? Yo creo que son dos mundos que se tienen que seguir moviendo, y en ese mundo se está a veces olvidando cosas bastante importantes. Tonucci, este maestro tan mágico que hemos leído y visto, ha hecho proyectos a veces muy importantes, que a veces logró incluso hacer alguna experiencia. Por ejemplo, que un rincón en una ciudad, un pasillito, pudiera ser un lugar donde hubiera uno o dos abuelos que enseñen cosas que saben simplemente por haber vivido mucho, o que lean cuentos o lo que sea, ¿no? Como unir los mundos en función de los chicos. Yo creo que si pensamos en una reforma ideal que baje desde un ministerio para abajo, vamos a estar sentados así esperando demasiado tiempo, ¿no? Que tenemos como que seguir promoviendo. No, en este momento no soy de los mm, que les gusta hablar de que bueno, este virus vino y ahora el mundo va a ser diferente. Yo creo que estamos recibiendo un cachetazo inmenso a un montón de cosas, y que lo más interesante que tiene esta experiencia del virus es que hemos descubierto que solos no podemos, que lo tenemos que hacer entre todos. Me pregunto, si este aprendizaje queda fuertemente, ¿no será que podamos, cuando ya empecemos a salir, a también llevar este espíritu más fuertemente a la educación? ¿Mm? Otra cosa que este virus nos ha traído es que esto del Homo sapiens, los seres más importantes del universo, era un cuento, ¿no? Que en realidad pertenecemos a algo mucho más grande, ¿no? Y entonces ahí yo diría empezar nuevamente a reforzar la idea de la educación trivalente, una educación que por un lado sí nos tenga en cuenta de que somos seres pensantes, pero también tenga en cuenta que somos seres emocionales, y que también tenga en cuenta que somos seres espirituales, que estamos de paso en este mundo. Este cuerpito, mi ser está instalado en este cuerpo, pero este cuerpo está de paso, ¿no? Entonces, esa educación equivalente que pueda tener en cuenta que no tenemos un cerebro que es una piedra entera y eso, ¿no? Sino que tenemos tres cerebros en realidad. El cerebro reptiliano, esa viborita que se ve cuando uno mira un cerebro, el cerebro medio y el neocórtex, la corteza. Claro, en neocórtex va todo el conocimiento. Vos imaginate, a los niños todo el tiempo se los ve como para ponerles conocimientos, ¿no? Pero hay una gran parte del cerebro donde existe y se mueve todo lo que tiene que ver con la emoción, con la capacidad que tiene el ser humano
de contención, de amor, de solidaridad, ¿no? ¿Te suena algo en estos días? Si hay ejemplo que estamos viendo es que lo único que está realmente ayudando es la solidaridad. ¿Mm? Quédate en casa, ¿qué era? Era ser solidario, porque vos podés estar sanito, pero, ¿no? Entonces, ese cerebro medio necesita ser tenido en cuenta en el proceso educativo, en generar experiencias donde el niño lo pueda desarrollar. ¿No? Y después, esto ya es para quema de brujas, ¿no? A mí más de una vez me han querido quemar en la escuela como si fuera una bruja, que es el cerebro reptiliano, donde tenemos que poder entender que los seres humanos tenemos instintos. ¿Mm? Y el niño, estos angelitos que nos quisieron pintar, desde que nacen tienen instintos. Tienen instinto sexual, instintos de conservación de la vida, tienen instinto social, ¿no? Y que el instinto es algo sano que debe ser liberado, promovido, ayudado a ser encauzado, a vivirlo bien, sin culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este proyecto yo creo que si uno lo comprende, lo vive, lo experimenta, lo lleva puesto, y donde vaya, a la escuela que vaya, a la experiencia que vaya, lo puede transmitir. Pero la búsqueda es esa, ¿no? De poder transformar la educación desde ese sentido. Nos quedan unos minutos todavía, pero no quería dejar de como mencionarlo porque el trabajo que hacen desde la escuela es súper interesante. Cuando decimos escuela, es una escuela de formación, ¿no? Más que nada de adultos y personas que acompañan personas, entre ellas un gran número de educadores, padres, madres de familia, responsables de niños, digamos, en diferentes espacios, educadores formales y no formales. Y también terapeutas, ¿no? De distinto tipo. Y una de los trabajos más hermosos, que de hecho lamentablemente ha quedado medio truncado, digamos, a raíz del aislamiento, pero ya lo continuaremos, es una instancia que organizó Lidia de formación de prevención de la neurosis en la infancia, que empezó el año pasado, que es un espacio del cual, bueno, yo estoy haciendo esa formación junto con otros miembros del Proyecto C también, que tenemos la suerte de ahí de estar participando, que tiene que ver con este elemento, ¿no? Que decías vos, que tal vez te invito a desarrollar un poquito más porque me parece como muy fascinante, y es tal vez esta mirada de un educador o de un acompañante de niños y niñas que no vea sus instintos, sus impulsos, sus procesos desde una mirada de restricción, de represión, ¿no? De limitación de sus posibilidades. Sí. Me da ganas, aunque ya sé que estamos corridos del tiempo, pero me da ganas de decir algo del ahora y del aquí. Sí, claro. Movido por lo que estás enunciando, Ger, que es, en el ahora y el aquí mismo podemos estar como muy ocupados de, por favor, que lo estemos, de la prevención, del lavado de manos, de enseñarle al niño. Los niños que se les ha explicado bien de qué se trata, ellos mismos son agentes de cuidado, ¿no? Los otros días mi nieta Lola estaba escuchando una conversación del padre conmigo por teléfono, y ella estaba por ahí, y mi hijo me estaba hablando de unos arbolitos, y le escucho que ella le dice, no papá, no le digas a Lidia que vaya a comprarse un árbol, porque no podemos todavía, ella no tiene que ir, ¿no? Como, me impresionó mucho, digamos, que ella lo tiene incorporado como cuidado, no como qué miedo, ¿no? Y en relación a los niños ahora y aquí, tener mucho cuidado de no inculcarlos desde el miedo, sí mucho desde la conciencia, pero quería comentar algo más casero, que es, como estoy trabajando mucho con la gente por este medio,
y a veces hacemos trabajo que la gente cree que tiene que tener un silencio para trabajar, sea terapia, meditación, lo que sea. Yo por lo menos les he dicho, no, dejen que aparezcan las colas de los gatos, que vengan los niños, sigamos trabajando porque esta es la realidad que nos toca, ¿no? Y de pronto apareció un ayudante, ¿no? Porque cuando aparece un papá, una mamá está haciendo su terapia o estamos trabajando algo para un trabajo que vamos a hacer y viene un niño, y yo salgo y este saluda, ¿no? Este, eso, la verdad que a mí me dio como una experiencia muy sencilla, pero que me caló hondo, de decir, ¿cuánto tenemos siempre encasillados los niños? ¿No? Las primeras momentos de la pandemia, la gente decía, ¿cómo vamos a entretener a los niños? Yo me enojaba. Yo decía, entretener, ya tiene la palabra tener y entre. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo vamos a acompañarlo? ¿Cómo vamos a dejarlo ser en este cuadradito o en este departamento o en esta casa? ¿No? ¿Cómo vamos a tratar de que comprenda lo que estamos viviendo? Y también poder entender que los niños son grandes sabios. A lo mejor cuando nosotros recién vamos, ellos están de vuelta, ¿no? Y ahora una última cosa que yo quiero decir, ¿cómo vamos a tratar de crear un espíritu entre todos, padres, docentes, terapeutas, para poder comprender emocionalmente qué les está pasando a los niños con esto? ¿No? ¿Qué les pasa emocionalmente? ¿Cómo atraviesa la estructura emocional de los niños en este momento? ¿Eh? Y como si, yo creo que el solo comprender algo de eso nos puede ubicar más abiertos, más dispuestos, y se van a generar mejores experiencias, ¿no? Reflexiones de la cuarentena. Gracias. Y mirá, te traigo una última que es una que yo había pensado ayer como para disparar cosas y tal vez la tenemos como para cerrar, porque venimos hablando del vínculo y demás, y bueno, vos decías, de hecho, estás trabajando mucho por estos medios, ¿no? Y una pregunta así abierta era si existe el abrazo en la virtualidad, digamos, ¿no? Y porque la verdad es que, o por lo menos en Latinoamérica, no sé en otras partes del mundo, no lo tengo tan claro, ¿no? Pero es muy difícil pensar en la posibilidad de encontrarnos físicamente y no abrazarnos con gente muy querida, ¿no? O de sostener estos vínculos sin eso, digamos. ¿Cómo lo estás viviendo y cómo lo estás viendo? Porque yo imagino que alguien que está acostumbrado años al trabajo uno a uno, mirar cuerpo a cuerpo, digamos, encontrarse ahora en esta dinámica, y eso, y si querés ya cerrarlo y compartirnos algo como para que nos quede como para seguir transitando la cuarentena con esto, ¿no? Yo te comparto rápidamente. El hecho de ser una luchadora, apareció esto y habiendo sido de otra generación no muy hábil en ninguna de estas cosas, lo primero que hice es meterme a aprender a manejarlas. Las abracé con amor y estamos haciendo unas cosas hermosas, tanto de terapias, hacemos terapia de grupo, hacemos intercambio, y apareció algo nuevo, que es lo que te acabo de comentar, es que de pronto me siento adentro de la casa y de la familia, ¿no? Por eso ese de verdad que está ahí al lado, ¿no? Porque ayuda un montón. Entonces, desde lo vincular, yo encuentro que cuando está la intención y que hay que lograrla, a veces la tengo que lograr con alguna persona que tiene la resistencia y de poquito lo logramos, el vínculo se da igual. Tenemos que atravesar estas máquinas y estar ahí, ¿no? Con respecto al tema de los abrazos, que tanto se está hablando, que se extrañan los abrazos y demás, no voy a negar que eso es así. Pero te voy a sorprender a lo mejor con lo que te digo. Un poquito feíto tal vez sea.
no todos los abrazos son absolutamente sinceros. No, claro. Y tal vez ahora lo sean, porque los empezamos a revalorizar. A veces yo he sentido abrazos sinceros, maravillosos, que me llenan el alma. A veces he sentido que me quieren comer con el abrazo, que me están tratando de poseer en el abrazo. A veces he sentido abrazos burocráticos, que son abrazos muy bien hechos. Hay un libro que se llama El libro de los abrazos, no sé si lo conocen, un libro chiquitito, lo pueden googlear, es hermoso. Entonces también el abrazo es un capítulo como para recorrerlo, pero hay algo que la gente en esta cosa de irse tan afuera, muy abracera, muy comunicativa, se ha olvidado, que es la mirada. Yo te puedo abrazar con la mirada, yo te puedo decir con la mirada, porque la mirada, los ojos son los espejos del alma, ¿no? Y solamente alguien que no tenga esta posibilidad de ver, y entonces allí sí. Pero eso, ¿sabes qué, Ger? Los ciegos son las personas más intuitivas a captar el vínculo cuando es bueno, cuando es malo, cuando se tienen que cuidar, ¿no? Lo desarrollan, ¿no? Entonces, con la mirada, con un gesto, yo no estoy de acuerdo con el codito, soy rebelde, entonces, no, ese, te saludo con el codito, bueno, se inventó, está bien, que lo haga, pero si yo te puedo hacer el gesto de que te abrazo, y te abrazo con la mirada, y te abrazo de verdad, que de hecho ahora te estoy abrazando, ¿no? Entonces, puede ser que estemos empezando a revalorizar otras cosas. Puede ser que no la queríamos, pero puede ser que sea una oportunidad, ¿no? Y que cuando de nuevo nos encontremos, podamos ser creativos, ¿no? Que en el abrazo seamos creativos. Bueno, hermoso, Lidia, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirte con nosotros. Ahí la gente pregunta algunas cosas. Después te voy a pasar, si querés, por si querés chusmear, ahí alguna de las preguntas. Preguntan a ver algún libro que sugieras o algo como para zambullirse estos días. Bueno, podemos decirlo, sí, sí. Sí. Cambiar la educación para cambiar el mundo, de Claudio, es muy, muy lindo. Creo que leer a Tonucci ahora los que si son docentes seguro lo conocen mucho, pero si hay alguno que no. Eh, hay mucho, mucho, luego lo podemos mirar. Y una cosa que se me acaba de ocurrir, Germán, es que me entusiasma mucho hablar de los niños, y entonces que podríamos invitar a un grande pediatra que tenemos la suerte de todavía tener acá, ahí en Argentina, en Buenos Aires, discípulo de Escardó y demás, que es Alberto, ¿no? Alberto Grieco, que sería bonito en esta situación, él puede compartir algunas cosas tiene unas miradas, una capacidad de ser tan sutil en la mirada hacia los niños que podría ser que les llegue. Bueno, Sí, yo por supuesto, por supuesto. quiero saludar muy cariñosamente a las personas que no estoy viendo, pero que a través tuyo las estoy sintiendo. Bueno, muchas gracias, Lidia. Y para la gente también que quiere un poco seguir el trabajo que vos hacés, porque algunos preguntaron y demás, yo ahí mencioné a la Escuela de Transformación Humana, Aramí, así que pueden seguir ahí en Facebook, en la página que es arami.org, si no me equivoco.
bueno, y ahí los enlazamos con las redes sociales, también en Instagram y demás, como para que sigan un poco el trabajo que están proponiendo ahora. Y que bueno, que se sostiene también todo el tiempo, ¿no? Desde antes de esto de la cuarentena y cuando continuemos también, cuando volvamos o no. Pero el trabajo en cualquier instancia es muy, muy interesante y recomendable. Gracias, Lidia, nuevamente, y te envío un abrazo muy grande. Y nos estamos viendo. Un abrazo. Adiós a todos y bueno, hasta la próxima. A ver, vamos.